El día de hoy tenemos esta situación que se vive entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, la amenaza a la soberanía nacional, todas las consecuencias, los diferentes hechos que han ocurrido en los últimos 2 meses en torno a la presencia de militares estadounidenses en aguas del Mar Caribe y también del Pacífico. Un panorama que vamos a analizar junto a la diputada de la Asamblea Nacional, Ilenia Medina. Además, es primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, allí dentro del Parlamento Nacional, y es secretaria general del partido Patria para Todas. Ya la conocen, bienvenida a Primera Página nuevamente, diputada. Gracias por la invitación. Bien, nos gustaría conocer en este panorama cómo ven desde Patria para Todos esta situación de la amenaza a la soberanía nacional con lo que ya ha sucedido en lo más reciente, lo que se ha calificado como ejecuciones o muertes extrajudiciales, también el pronunciamiento que han tenido diferentes países y finalmente esta reacción de la ONU ya dando un respaldo a Venezuela. Bueno, creo que ese es el resultado de este momento que estamos viviendo ahora, el resultado de 26 años que ha tenido Venezuela, ha recibido agresión de Estados Unidos, particularmente, hay que decirlo, lamentablemente, de factores fascistas, porque no se trata de la oposición, cualquiera tiene diferencia con el otro, es parte de la dialéctica de la vida, inclusive. La política es eso, tener diferencias unos y otros en la perspectiva ideológica. El tema es cuando algunos no entienden ciertas situaciones y utilizan las herramientas más deleznables que no son parte de la política realmente. Nosotros podemos decir, Estados Unidos se acostumbró desde la doctrina Monroe, que tenía que imponer la dominación sobre los otros países, todos lo sabemos, la historia nos lo dice, Bolívar lo alertó, y en 26 años que hemos tenido, primero, desde la época de Chávez, todos los años de gobierno, los mandatos de Chávez, desestabilización permanente. Segundo, a la partida de Chávez, comenzó la coerción contra Venezuela. Bueno, se hizo más abierta porque efectivamente del año 2011 ya Estados Unidos, vivo Chávez, imponían, no aplicaban, no cumplían con las obligaciones que tenían de aportar y vender asistencia para la industria petrolera. Pero además, posteriormente, viene la época de la coerción, después la partida de Chávez, con Donald Trump, primero Obama, todos sabemos, nos declaró una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y alguien le dijo, eso es chiste, si no fuera tan peligroso sería un chiste. Y luego viene esta etapa, no han podido durante todos estos años, viene entonces la intervención. Y siempre han estado allí las mismas familias, las familias, digo yo, los Machado, los Mendoza, que en 1861, en plenas guerras internas que tuvo Venezuela, le ofrecieron el Esequibo al Reino Unido en tanto y en cuanto les protegiera sus territorios. No han cambiado, son los mismos. Diputada, sin embargo, en este caso genera incertidumbre en el ciudadano, en el venezolano, porque lo describe como una situación de vieja data. Habla de 20, 26 años con esta situación, donde diferentes formas de coerción hacia el Estado venezolano, lo describe como agresión. Pero en este momento, la incertidumbre que surge en el ciudadano es con respecto a la factibilidad o no de una intervención militar. Habla también quizás de esta petición que pudiera haber sido hecha por diferentes voceros, opositores, políticos. Muy grave. Una vocería que ha estado allí quizás alentando este tipo de situaciones, pero ¿cómo ven desde la Asamblea Nacional la factibilidad de que esto suceda? Aunque no se puede predecir o adivinar, pero la incertidumbre radica en ese punto. Bueno, mira, no te puedo decir como Asamblea Nacional sobre algunos aspectos, ¿no?, que no se han discutido, pero en relación a la agresión ha sido permanente en las comisiones que se han creado para investigar. Se creó en nombre del presidente de la Asamblea Nacional, que hace unos días estuvo de cumpleaños, por aquí lo felicitamos nuevamente. Se creó la primera comisión que investigaba los crímenes contra los migrantes venezolanos en el exterior. Estamos hablando del primer año de gestión de esta legislatura. Estuvimos 2 años y tanto haciendo una investigación profunda y siempre nos encontramos con los mismos que promovieron.
la salida de los venezolanos al exterior son los mismos que luego callan ahorita. Eliminaron el TPS para los venezolanos en Estados Unidos y no han dicho nada. La señora innombrable, porque es pavosa, además de vil, es pavosa, y todo lo que ha sucedido. La Asamblea Nacional siempre ha actuado condenando la agresión, inclusive recientemente se declaró non grata a la primera ministra de Trinidad. Siempre se ha condenado, siempre se ha acompañado del pueblo venezolano en todas aquellas medidas que adopte el presidente Nicolás Maduro Moro para garantizar la soberanía y la paz y la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Hemos hecho lo que está en nuestras manos y el presidente también. Han cumplido, pero religiosamente, en lo que la Constitución le exige. Ahora nos toca a nosotros también, al pueblo venezolano. Justamente a ese punto iba, ¿cuál es el alcance que tienen estas diferentes comisiones que se forman desde la Asamblea Nacional para abordar esta situación, para analizarla, para debatirla, para elevar propuestas a entes que también tienen un alcance internacional? ¿Hasta dónde llega este debate que realizan los diputados para la defensa de la soberanía? Mire, en primer lugar, recordar que el presidente de la Asamblea siempre ha sido designado por el jefe de Estado para atender todos aquellos momentos posibles de diálogo. Nunca el gobierno nacional se ha negado a dialogar contra aquellos que lo contraponen. Siempre, en cualquier circunstancia, quienes no han cumplido con los resultados de ese diálogo, esos factores fascistas que no les interesa la paz, simplemente quieren imponer, son el eco terrible de aquella gente en 1861 que decían simplemente les entrego el Esequibo y ustedes nos protegen. Así de sencillo. Ahora ustedes recordarán, esta señora ha estado convocando a factores internacionales, los grandes empresarios internacionales, donde les dice les entrego todo, los recursos, el oro, los minerales, las tierras raras, petróleo, todo. Le entrego porque ella considera que esa es su hacienda. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo claro. Mira, la Asamblea, el presidente de la Asamblea ha estado dialogando, es quien ha asumido la responsabilidad por parte del jefe de Estado de procurar esos escenarios de diálogo, llegar a acuerdos. Se han creado comisiones, muchísimas comisiones que están vinculadas en este ámbito, las investigaciones que hicimos en relación al gobierno de Donald Trump, del primer mandato de Donald Trump, muchísimas, y en el ámbito interno, la ley antibloqueo que procuró de alguna manera superar las graves limitaciones en el orden financiero, económico, productivo, la ley Simón Bolívar, es decir, todas aquellas leyes que son necesarias en tiempos de paz y en tiempos de agresión. Diputada, vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a continuar con esta conversación, pero se refería a esas formas de diálogo que ya han ocurrido entre factores de oposición y factores del oficialismo, y decía, bueno, el incumplimiento por parte de estos voceros, de estas figuras principales en la oposición, pero allí se llega a la disyuntiva eterna. También dicen estos factores de oposición que es el ala oficialista quien no cumple lo que allí se acuerda o lo que allí queda pactado de alguna manera, y queda una disyuntiva en que una parte dice, bueno, es la otra la que no estaría cumpliendo. Pero sí, han dejado de firmar, inclusive, recuerda en qué momento, no sé qué, en varios momentos en México, en una de las islas del Caribe, es decir, en todos los lugares dejan de firmar, e inclusive firmando, incumplen la Constitución. Están incumpliendo la Constitución.